Listo. Y con esto terminamos y deberían estar listos para el primer parcial, que me sorprende que el ingeniero no les haya hecho nada. Yo he estado metido en exámenes, así que ni le pregunté ni me acordé. Continuidad. Bueno, para que una función sea continua a lo largo de su dominio, se debe cumplir las siguientes condiciones. Y deben ser las siguientes. Número 1. La función debe existir, ¿no? La primera condición es que la función debe existir. En este caso sería f de a, b, asumiendo que es una función de dos variables, debe existir. Si existe, entonces podemos decir que probablemente sea continua. Aún debe cumplir dos condiciones más. La segunda condición es que el límite de la función f de x, y, cuando x tiende al valor de a y y tiende al valor de b, o sea, las coordenadas x y tienden al punto a, b, también debe existir. Y la tercera condición es que la 1 y 2 sean iguales, o sea que la función f de a, b sea igual al límite cuando x tiende a y y tiende a b de f de x, y. Bueno, parecen un poco obvias. Si existe, entonces es continua. ¿Por qué no lo sería? ¿Por qué el límite sería diferente si ya existe? ¿Y por qué sería diferente el límite al valor? Bueno, esto sucede en funciones en segmentos. En cálculo 1 sucede lo siguiente. X, f de x. Para una función cualquiera sea, en un punto a, para x igual a, existe un valor el cual va a tener como resultado f de a. Bien, si este valor existe, o sea, si al reemplazar a en la variable x de mi función f de x, obtengo una respuesta, entonces en teoría es continua. Bueno, vemos que esta curva sí es continua. Ahora, los límites. Si yo me acerco por la izquierda y me acerco por la derecha a los valores de a, entonces los valores de f de x se acercan a un punto en cuestión. Ambos se acercan al mismo punto, por lo tanto decimos que el límite existe. Y además decimos que el límite es igual a la función, ¿no? Es la tercera condición. Entonces, ¿hay una forma en la que el punto exista y que esto no exista? Sí, hay una forma. ¿Cuál es la forma en la cual mi función sí existe y mi límite no existe? Y eso es fácil. Eso sucede cuando tengo funciones por segmento. Por ejemplo, esto.
algo así. Listo. Yo sé que han visto esto en cálculo 1. Y bien, esto que ven acá es abierto y este acá es cerrado. En este punto de estudio, para cuando x tiende a, si yo reemplazo en mi función, me va a dar una respuesta. Me da un valor f de a. Sin embargo, cuando yo halle el límite, cuando yo me acerque a por la izquierda, voy a obtener un valor. Y cuando me acerque a por la derecha, voy a tener otro valor. Y si el límite por la izquierda es diferente del límite por la derecha, decimos que el límite no existe. Eso sucede en cálculo 1 y sucede en cálculo 2. Ahora, hay veces en las que sí el límite existe. Y bueno, si el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha, el límite sí existe. Y además la función también existe. Si ambos existen, ¿hay una posibilidad de que sean diferentes? Y la respuesta es sí. Puede ser que el caso sea el siguiente. A veces hay funciones las cuales simplemente, aquí es abierto, y acá continúa abierto. Y acá en este punto está definido por otro valor, ¿no? Se dice para, por así decirlo, f de x es igual a, pongámosle acá, x al cuadrado menos x más 1. Un ejemplo. Si x es menor que a, va a valer, pongámosle aquí 7, si x es igual a y va a valer 10 menos x si x es mayor que a. En este caso, si yo reemplazo mi función aquí para x igual a, la respuesta va a ser este número. ¿No? Aquí me dice que vale 7. Esto es f de a, o sea 7. Ahora, el límite, si yo me acerco por la izquierda al valor de a, me estoy acercando a este punto, que es mi límite por la izquierda. Si me acerco por la derecha al valor de a, me estoy acercando a este punto, que también es mi límite por la derecha. Como el límite por la derecha es igual al límite por la izquierda, entonces el límite sí existe. Si existe el límite, digamos que vale 5, y sí existe la función, aquí dijimos que vale 7. No, sí existe, pero son diferentes. No se cumple la tercera condición y por lo tanto no es continua. Para que se cumpla, tiene que ser totalmente, cumplirse las tres, ¿no? Para que la función sea continua deben cumplirse las tres condiciones. Uno, que la función exista. Dos, que el límite exista. Y tres, que sean iguales, ¿no? Si aquí este puntito estuviera aquí, pues sería continua, ¿no? Aunque sea a segmentos, es continua, pero a veces no es así. Bueno, cosas del cálculo, ¿no? En matemáticas hay que ser bien rigurosos. Es difícil que suceda que les aparezca una función donde el límite tienda a un punto y la función sea otro punto.
Es muy difícil, pero es posible. Y como es posible, la matemática se encarga de ver todas las posibilidades. Eso es lo bello de las matemáticas, que sí o sí funcionan, pero es porque son muy rigurosos. Entonces, en cálculo 2 vamos a hacer lo mismo, pero con varias variables. Ahora, nosotros no nos vamos a acercar por la izquierda y por la derecha, ¿no? Nos vamos a acercar por infinitos puntos. Y así que debemos verificar que el límite exista. Si lo podemos hacer con límites de cálculo 1, perfecto. Y si no podemos, aplicaremos lo que viene siendo los casos especiales como trayectorias o dobles trayectorias y obviamente su análisis de continuidad. Esa es la teoría y vamos a ver un ejercicio. A ver. Ya, verifiquemos el siguiente. Para la función analizar la continuidad de la función. Mi función será z igual a x al cuadrado más y al cuadrado sobre logaritmo neperiano de x al cuadrado más y al cuadrado. Si me dan el punto perfecto, si me dice en el punto 0,1 por así decirlo, o alguno, muy bien. Pero si en el enunciado no me dan el punto, ¿cómo hallo el punto de estudio? Bueno, como en cálculo 1 lo hacíamos. Primero hallo el dominio. Y cuando haya el dominio, recién hallo el punto de estudio. Entonces, hallemos el dominio. Dominio de Z. Restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? Primera restricción. Todo lo que esté dentro de un logaritmo debe ser mayor que 0. En este caso, esto viene siendo... ¿Qué forma o qué gráfica tendría esta ecuación? X cuadrado más Y cuadrado mayor que 0. ¿A alguien le suena? ¿Qué figura es esta? Un círculo. Un círculo. Mayor que significa todo lo que esté afuera. Pero este es un círculo de radio 0. ¿Cómo se grafica un círculo de radio 0? ¿Qué es un círculo de radio 0? Es un punto, ¿no? Un círculo de radio 0 es ni más ni menos que un simple punto. Me dice que x más y al cuadrado va a ser mayor que 0. O sea, que todo va a ser válido siempre y cuando sea mayor a ese punto. O sea, todo es válido excepto el punto que se encuentra en este centro, en las coordenadas 0,0. ¿No? Porque si se fijan, para el punto 0,0, si yo reemplazo la ecuación me da 0 al cuadrado más 0 al cuadrado mayor que 0 y esto es 0 mayor que 0. ¿0 es mayor que 0? No, no cumple. Entonces, esa es la única restricción. Después, cualquier otro valor sí va a cumplir. Entonces, hasta ahí otra restricción. La otra restricción sería lo que esté en el denominador diferente de 0. ¿No? Logaritmo de x cuadrado más y cuadrado debe ser diferente de 0. En este caso, tendría que x cuadrado más
y cuadrado debe ser diferente de, esto sería e elevado a 0. Y eso equivale a decir, mejor lo traigo acá, que x cuadrado más y cuadrado debe ser diferente de 1. Esto viene siendo un círculo de radio 1. Listo. Me dice que todo es válido, diferente que significa que todo es válido excepto el círculo de radio 1. Listo. Ya. Entonces, por lo tanto, el dominio de mi función será todo lo que esté fuera del puntito y todo lo que esté fuera del círculo de radio 1. Y listo. Todo lo demás es válido. Mi punto de estudio son mis restricciones. En este caso, mi dominio son todos los pares ordenados x, y que pertenecen a los reales al cuadrado, tal que 1, x, y sea diferente de 0,0, que es mi punto, ¿no? Acá en el centro, y además x al cuadrado más y al cuadrado sea diferente de 1. Son esas dos. Que el punto 0,0 no es válido y el círculo x cuadrado más y cuadrado no es válido. Después todo lo demás es válido. Por lo tanto, voy a hacer el análisis de continuidad a esos puntos. En este caso. A ver, control C, control V. Primero voy a hacerlo en el punto 0,0. ¿No? Es mi primer punto de estudio que he encontrado. Este puntito. Y bien, paso número 1. Primera condición. Me dice que la función debe existir, ¿no? O sea que f de 0,0 debe existir. Si yo reemplazo, acá tengo 0 al cuadrado más 0 al cuadrado sobre logaritmo neperiano de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, y esto va a ser igual a 0 sobre logaritmo de 0. Y logaritmo de 0 no existe. Por lo tanto, mi función no existe. Porque esto no es una tendencia, no es un límite para decir tiende a menos infinito. No, logaritmo de 0 no existe. Ahora vamos con el caso número 2, el límite. Debo encontrar el límite. El límite para mi función cuando x tiende a 0 y y tiende a 0. Aquí en cálculo 1 lo que hacíamos era x por la izquierda, x por la derecha, y si ambos eran iguales, perfecto. Pero ya vimos que acá no se puede hacer eso de izquierda y derecha, ¿no? Aquí a la fuerza tengo que aplicar algún método. En este caso mi función es x al cuadrado más y al cuadrado sobre logaritmo de x al cuadrado más y al cuadrado.
igual, y veamos. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer una sustitución, aunque no hace falta, ¿no? Si yo reemplazo directamente, aquí me sale 0 al cuadrado más 0 al cuadrado sobre logaritmo de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado es igual a 0 sobre logaritmo de 0. Ahora sí, logaritmo de 0 tiende a menos infinito. Cualquier número dividido entre infinito tiende a 0. Y 0 dividido entre cualquier número sigue siendo 0. Por lo tanto, mi límite, según esto, va a ser 0. Listo, ya hallé. El límite es igual a 0. Ahora, ¿qué sucede? En el momento en que no existe una de mis tres condiciones, en el momento de que cualquiera de ellas no exista o no funcione, ya digo que es una función discontinua. Por ejemplo, acá, si las tres se cumplen, la función es continua. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si esta condición no se cumple, pero esta sí se cumple? Cuando esto sucede, yo digo que tengo una discontinuidad evitable. Es una discontinuidad evitable, la cual yo puedo solucionar corrigiendo mi función en secciones, ¿no? La puedo expresar como la función f de x, y, siempre y cuando me escape del punto, ¿no? Mis coordenadas x, y sean diferentes de las coordenadas a, b. Y tenga un valor definido, que es L, cuando x, y es igual al punto a, b. Puedo redefinir mi ecuación y ahora la convierto en una función continua. Esta es una discontinuidad evitable. Eso sucede cuando no se cumple la primera, pero sí se cumple la segunda. Entonces ese es el segundo caso. Primer caso, todo se cumple. Si todo se cumple, la función es continua. Segundo caso, no se cumple la primera, pero sí existe el límite. Entonces digo discontinuidad evitable. El tercer caso es que no se cumple ninguna de las dos, ¿no? O sea que tampoco existe el límite. Cuando ninguno de todos existe, automáticamente el tercero ya no sirve. ¿Y qué sucede en este caso? La función tiene una discontinuidad no evitable. ¿No? Esto es una discontinuidad no evitable. Listo. Y ya no vamos a ver si es de primera especie o de segunda especie. En cálculo 1 lo veíamos. En cálculo 2 casi siempre es de segunda especie. Así que automáticamente tenemos discontinuidad no evitable. Y bien, en este caso, ¿qué puedo decir de esta función? Inciso A, es continua en 0,0. Inciso B, presenta una discontinuidad evitable. O inciso C, presenta una discontinuidad no evitable. Evitable significa que la puedo convertir en continua. No evitable significa que no hay forma de convertirla en continua. O sea, es discontinua y punto. ¿Cuál de las tres? A, B o C. B. B, porque el límite sí existe, ¿no? El límite sí existe. Entonces, esto sería una discontinuidad evitable. Entonces,
la función, o puedo escribir z igual a x al cuadrado más y al cuadrado sobre logaritmo de x cuadrado más y cuadrado presenta una discontinuidad evitable en el punto 0,0. ¿No? ¿Y cómo puedo redefinir mi ecuación para que sea continua? Pues simplemente digo que mi función z será igual a f de x, y, que es igual a x cuadrado más y cuadrado sobre logaritmo de x cuadrado más y cuadrado si x, y es diferente de 0,0. Ahora, y va a valer el límite si x, y es igual a 0,0. Listo. Y ahora es una función continua a trazos, ¿no? O sea, una función segmentada como en cálculo 1, pero es continua, haciendo este arreglo, porque aquí era donde tenía el problema. Y puedo verificarlo en GeoGebra, ¿no? A ver, un momentito. Listo. GeoGebra. Y puedo verificar eso fácilmente. Cargue 3D. Borrar. Listo. Mi lápiz táctil. Ya. Tengo entonces z igual a x al cuadrado más y al cuadrado sobre logaritmo neperiano de x al cuadrado más y al cuadrado. Listo. Y terminamos. Y si nos fijamos, esta función en el punto 0,0 es lo que me importa. Para el mouse mejor. Un momentito. Ya, ahora sí. Ok. Ya, no pude agrandar como quería. Listo. Si observamos en el punto 0,0 no se puede observar bien. Voy a intentar acercarme. Debería haber un hueco, ¿no? A ver, no sé si ven, pero hay un pequeño hueco con esta mancha, ¿no? Ya, la graficada no lo logra demostrar bien, pero todo es válido, pero este punto de aquí no está definido. Tiene múltiples valores de z, aunque cueste verlo. Y es que un punto es difícil verlo. En un punto es difícil encontrar esto. Pero si yo quiero intersectar esta función con, por así decirlo, z, ¿cómo lo puedo graficar el vector?
vector punto. El punto va a ser 0,0,1. Listo. Si nos fijamos, este vector no está intersectando, acá no se forma, por más que, fíjense, toco al vector o toco a la figura, no se forma una intersección entre los dos puntos. Acá debería aparecerme un punto de intersección y no me aparece el punto de intersección. Es porque, aunque parezca que se chocan, en realidad no se están chocando estos, ¿no? Aquí no existe una intersección. Este vector que cruza por el punto 0, 0 no está tocando a la función, porque esta función no está definida en 0,0. Ahora, puedo yo definirla a trazos, mi función, y decir que z será igual a, acá pongo si en este caso, lo escribo como función x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 0. Punto y coma vale 0. Y si no, acá no es punto y coma, acá es coma, vale 0. Y si no, pues la función x cuadrado más y cuadrado sobre logaritmo del mismo. Ya, recta ilegal me dice. Voy a intentar corregir esto. Ya. X, y se iguala 0,0. Tal vez así lo identifique. Bueno, un punto no puedo graficarlo. Bien, vamos a intentar con otra función donde se pueda ver la forma de la continuidad. En fin, pero como les digo, mi vector debería intersectar con esta función. Y no, a ver, recta punto vector. A mi punto 0,0,0 y mi vector u. Listo. Igual, fíjense, esta recta debería chocar con la curva y no está chocando. Entonces, esa es una prueba de que mi función a, o bueno, mi función z, no está definida en el punto 0,0. Bueno, continuemos entonces con el ejercicio. Ya. Vamos con este ejercicio. Hasta aquí hemos visto la primera restricción. La segunda restricción era, o es, perdón, este punto, o estos infinitos puntos. Aquí ya no es un solo punto, acá son infinitos puntos. Cuando x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Y voy a hacer lo mismo. Ahora, el análisis de continuidad se trabaja en un punto.
Pero aquí yo lo voy a trabajar en una serie de infinitos puntos. En x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Aquí debo yo encontrar si la función es continua o discontinua y si la discontinuidad es evitable o inevitable. Pero escribiendo esto como un punto, ¿cómo lo podría escribir? ¿Cómo escribiría esto? Bueno, fácilmente la coordenada de estos valores, despejando una de estas variables, sería para y igual a más menos raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Y según los valores de x que tome, yo tomaré valores de y. Entonces, para cualquier valor de x que yo tome, por ejemplo, para x igual a, y va a tomar valores de raíz de 1 menos a al cuadrado. O sea que el punto en el cual yo voy a analizar será el punto a, raíz de 1 menos a cuadrado. Pero también lo puedo trabajar de otra forma. No necesariamente tengo que despejar y. Puedo poner y al cuadrado igual a 1 menos x cuadrado. De esa forma, para cuando x es igual a, y va a ser igual a, o bueno, x al cuadrado será igual a al cuadrado. Y al cuadrado será igual a 1 menos a cuadrado. Bueno, de todas formas mi punto me quedaría de la forma a, o a cuadrado, bueno, y sigue siendo el mismo problema. Ya. Lo vamos a dejar tal como está, de esta forma. Ese es mi punto en forma de parámetro. Ya, este sería mi punto en forma de parámetro. Y para todos los puntos a, raíz de 1 menos a, debe cumplirse una función. Entonces, caso número 1, se va a cortar la reunión, volvemos a ingresar y vamos a hacer este ejercicio. Supongo que con 3 ejercicios que hagamos, 2 del práctico y este ejemplo introductorio, va a quedar claro el tema de continuidad. Así que vuelvan a ingresar para hacer este ejercicio.